A los 91 años, murió ayer, el ex líder soviético Mikhail Gorbachev. Veamos este video. Falleció Mikhail Gorbachev. El último dirigente de la Unión Soviética murió el martes a los 91 años, según informó el Hospital Clínico Central, citado por las agencias de prensa rusas. Gorbachev, que llegó al poder en 1985, lanzó una serie de reformas políticas y económicas con la idea de modernizar y democratizar la Unión Soviética, enfrentada a graves crisis. Partidario de una política de acercamiento con Occidente, ganó en 1990 el Premio Nobel de la Paz. Ocupó el puesto de presidente de la Unión Soviética antes de verse forzado a renunciar el 25 de diciembre de 1991, lo que desencadenó la caída de la URSS. Alabado en Occidente por su apertura y sus relaciones cercanas con el canciller alemán Helmut Kohl y el presidente estadounidense Ronald Reagan, Gorbachev se convirtió en una figura polémica para muchos rusos que lo responsabilizaron del fin del bloque soviético. El presidente ruso Vladimir Putin expresó sus profundas condolencias, mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo calificó como un líder respetado y digno de confianza. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que Gorbachev cambió el curso de la historia. Bueno, esta noticia viene acompañada no sé si te lo comenté, Juan Carlillo, hay un tuit del necio en Cuba. ¡Oh! Un tuit que aquello él es más comunista que Lenin, más marxista que Marx, tremendo el necio. Dice que con aquello de Gorbachev, el hombre que la cagó, bueno, que no tuvo los huevos, los pantalones, de resistir al costo que fuera necesario hacer lo que había que hacer para preservar el bloque soviético. El que crea que este hombre podía hacer algo contra las ansias de libertad de todos los países conquistados, no ha entendido, ni ha viajado allí, ni ha escuchado a la gente, ni ha visto la historia. Era inevitable el colapso de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética era una unión colapsada, muerta de hambre, extorsionadora, explotadora, destimbaladora de todas las culturas y de todos los países, genocida, asesino. ¿Cuántos ucranianos murieron de hambre siendo el granero del mundo bajo la Unión Soviética? Iban en los trenes aquellos y les robaban la comida a los países, armando y financiando guerrillas comunistas y maoístas y stalinistas en el mundo entero. Realmente la Unión Soviética, para mí, como proyecto político, fue más dañina para la humanidad incluso que el fascismo. Era inevitable que conquistaran su libertad Polonia, República Checa, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, Lituania, todos. A ver, ¿qué dice? Dice, la muerte de Lenin, míralo ahí. Dice, en la muerte tardía de Gorbachev, si hubiera tenido dignidad que exigía ser secretario del PECUS, se habría dado un tiro en la sien en vez de asumir un golpe, el mayor retroceso histórico de la... Bueno, es otro, pero ese refleja lo mismo. Los rancios comunistas, los asesinos y apoyadores de los asesinos comunistas, como el necio, los que sienten orgullo de la barbarie comunista que significó ese proyecto imperialista de dominación de los pueblos, bueno, pues condenan a Gorbachev y dicen que él tenía que haber sacado los tanques más todavía. Parece que se le olvida que lo sacaron. Sacaron los tanques en varios países, pero es que ya los tanques son hierro viejo cuando el pueblo decide ser libre. ¿Qué quiere el necio? Que Gorbachev hubiese asesinado a millones de europeos, a millones de polacos, millones de checos, pero nunca iban a tener su libertad. ¿Y para qué? Si en aquel momento se estaban muriendo de hambre y ahora que son países libres, democráticos y capitalistas, arreglaron las calles, las escuelas, los hospitales, tienen comida en todos los mercados, la que le da la gana, internet free, la mejor educación, la mejor salud. ¿Cómo estaban y cómo están ahora todos esos países? Las carreteras son espejos. La gente
vestía lindísimo, comiendo rico. ¿Cómo tú vas a decir que había que sostener el oprobio y la miseria al costo que fuera necesario? Ya tú ves la mentalidad. La psicología que revela este tipo de comentarios es que usted, vaya, es un pichón de genocida. Entonces, bueno, yo quiero desde este estudio, este programa, pues reconocer que Gorbachev tuvo el valor de entender en su momento que el camino de la servidumbre, de los pueblos al comunismo, el camino de la esclavitud moderna, como lo describió José Martí, no llevaba a ningún lado. Y tuvo el valor de empezar una serie de reformas que se llamaron las Glasnost y todas aquellas cosas, para intentar abrir un poquito la economía. Vaya, es como estas cosas aquí, el reordenamiento, pon el dólar, quita el dólar, dale con el deja comprar, deja vender, lo mismo. Pero es que algo que no sirve, no sirve. Una cosa que no sirve, no se puede actualizar, hay que cambiarlo completamente. La propia Rusia, después de todo este proceso, multiplicó su PIB, se desarrolló muchísimo más. Sigue siendo una dictadura totalitaria, o por lo menos autoritaria, porque fingen por lo menos tener alguna oposición, etcétera, pero en el tema de mercado, en el tema de economía, hoy Rusia es 1000 veces más vivible que la Rusia que cogió Gorbachev cuando fue electo presidente de Rusia, primer sector del partido. Entonces, bueno, ha muerto. Ha muerto. Siempre se han preguntado a las personas si esta sería la solución para Cuba. Un Gorbachev que al final Canel y toda esa gente critica mucho a Gorbachev, pero ellos están haciendo lo mismo. Ellos no siguen con el 100% de las empresas bajo el Estado. Están diciendo que cada vez más los cuentapropistas, los no estatales, todos son reformas, todos son glasnost. Primero decían que el dólar no, ahora lloran a moco tendido por el dólar. Todo eso es glasnost, todo eso es reforma, todo eso es Gorbachev. La creación de todas las compañías mixtas con los hoteles capitalistas, con las cosas, con Blue Diamond, con no sé qué. Todo eso es glasnost, todo eso es capitalismo, todo eso es Gorbachev. Que todavía no se ha caído la dictadura en Cuba, sí, cuestión de tiempo. Pero han tenido que hacer lo mismo que hizo Gorbachev. No siguen aferrados al comunismo de los 70 y los 60 ni los 80. Lo que pasa es que Rusia dominaba una serie de países occidentales. Cuba es una isla rodeada de mar y qué sé yo, pero el final va a ser el mismo. Va a ser la libertad. Como mismo la consiguieron aquellas repúblicas exsoviéticas. ¿Tienen café ahí ustedes? Bueno, Michelle Bachelet anunció hace una hora su retirada como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¡Aplausos! Se va, se fue. ¿Qué peso me he quitado de encima? ¿Tú sabes dónde está revuelto ahora el día hoy? En el edificio de Línea IA en La Habana. Por si ustedes no lo saben, una de las funciones de la inteligencia, o sea, la influencia exterior de los países, la dictadura cubana tiene que saber con antelación que ya este cambio va a ocurrir. Es parte de la colección de información de los informes de los espías que tiene Cuba metido en las Naciones Unidas. Oye, se rumora que se va a Bachelet. Y empiezan a barajar en La Habana, en el piso no sé qué por ahí arriba, quiénes pueden ser los candidatos, qué dice, qué dijo Guterres, qué dijo el otro. Porque La Habana se encarga de garantizar, incluso con grandes pagos de dinero en efectivo y de todo, que los grandes puestos de las instituciones que pueden apuntar a la dictadura, que pueden sancionar a la dictadura, estén ocupados por personas, si no completamente de ellos, en gran por ciento favorable a la ideología socialista, marxista, etc. Por eso ellos, y cuando digo ellos, digo Maduro, Canel, Raúl, Fidel, Ortega, bailan de lo lindo con Bachelet como jefa de los derechos humanos
de las Naciones Unidas. Usted ha visto hasta los curas presos en Nicaragua, todos los candidatos opositores presos. En Cuba casi 1000 jóvenes presos. En Venezuela todo lo que ha ocurrido. ¿Y dónde está la condena real? ¿Dónde está la sanción real? ¿Dónde está la coordinación de un esfuerzo internacional real para ayudar a los cubanos, venezolanos? No existe. No existe. Salvo alguna pirimpimpilla por formalidad. Entonces yo estoy muy feliz de que se desaparezca de allí la señora y ojalá que su puesto sea ocupado por una persona verdaderamente comprometida con la libertad y con los derechos humanos. Vamos a ver. A su fin, quiero expresar mi agradecimiento y alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A su fin, quiero expresar mi agradecimiento y reconocimiento a las personas defensoras de derechos humanos en todos los rincones del mundo, incluidos aquellas que tuve el privilegio de conocer. Aprendí mucho de ustedes, de su visión sobre las realidades de las diferentes comunidades, de sus esfuerzos por proteger la dignidad de las personas, de las formas creativas en que amplifican las voces de aquellos que generalmente no son escuchados, de su valentía y persistencia, de su creatividad y determinación para desafiar el statu quo. Ustedes son una inspiración para muchos. Me ha impresionado ver cómo alrededor del mundo tantas personas defensoras de derechos humanos siguieron haciendo las preguntas difíciles sobre los déficits y deudas de derechos humanos, muchas veces a un gran costo personal. ¿Por qué se ignoran las voces de algunas comunidades? ¿Por qué no mejoran las situaciones de los y las excluidos? ¿Por qué no podemos trabajar juntos para identificar soluciones? Vi de primera mano cómo las personas siempre buscan formas de influir en su futuro. Siempre expresan su resistencia cuando perciben que otros quieren decidir por ellos. Al buscar formas de expresión se buscan vías para hacer cambios, sean grandes o pequeñas. Y cuando no hay un canal obvio, inventan uno. Como muchos chilenos de mi generación, tuve que enfrentarme a un gobierno opresivo que silenció violentamente las voces de los comprometidos con la democracia. Pero también fue testigo y partícipe de la resistencia. Y lo más importante al regresar a mi país fue parte de los esfuerzos para reconstruir una democracia que respetara derechos. Sé de primera mano lo arriesgado y extremadamente desafiante que puede ser ponerse de acuerdo sobre lo que es más urgente, tener voces diferentes representadas en la mesa y llegar a un entendimiento compartido de las opciones disponibles que puedan acarrear riesgos o ser extremadamente desafiantes. ¿Ya se acabó? A ver. Debatir, escuchar y ponerse de acuerdo es más importante que nunca, ya que el mundo de hoy se encuentra en una coyuntura crítica. El cambio climático, las crisis alimentarias y de combustible, la profundización de las... Nada, que ella está por la democracia, está por la defensa de los derechos humanos y considera que la democracia en Chile, porque ella conoció lo que era un estado autoritario, se refiere a Pinochet, una dictadura de derecha. Pero, ¿y en Cuba? Está fotografiada muerta de la risa con Raúl, con Fidel, con Chávez, con Maduro, con todo el mundo, dándose la lengua. Entonces, a mí me llama la atención cómo personas que supuestamente han sido luchadores, han resistido contra dictaduras en sus países, ¿cómo pueden apoyar dictaduras en otros países? Yo que vengo de Cuba, si tú me pones mañana ahí al frente de los derechos humanos, ¿cómo yo voy a apoyar una dictadura en Uganda? O en Costa Rica. Más yo que vengo de sufrir lo que es una dictadura. Yo no entiendo por qué todos estos zurdos les caen mal todas las dictaduras de derecha. Sin embargo, apoyan con su silencio, con su hipocresía, con su inacción, las dictaduras de izquierda, que está contabilizado matemáticamente en el mundo, que el daño que han causado a la humanidad en los últimos 200 años es 1000 veces más grande que la peor dictadura de derecha. Pero así es como se conduce este mundo. Hablando de Uganda, les quiero mostrar, y yo sé que esto es doloroso para el pueblo cubano, porque Uganda es un país, a ver, usted sabe cómo es la directa de nosotros, que es una universidad aquí donde todos aprendemos y todos enseñamos. Voy
hacer preguntas de control para la gente que está conectada. Atención. ¿Cuál es el continente o el área geográfica en el mundo más pobre y miserable según los medios del mundo entero? A ver, vamos a ver. Mira, me saluda Georgia de Oklahoma. Jenny Calderón dice, dale, eso me gusta, mira. Dice Diana Rosa, la primera, mira, todo el mundo, África. Ahí están. Ahora, segunda pregunta. Dentro de esa zona geográfica, África, ese continente, o más bien, bueno, ya lo dije, se encuentra un país que se llama Uganda, ¿verdad? Uganda. Bueno, pues resulta que en Uganda, con todos los problemas que hay en Uganda, bien, mira cómo va la creación tecnológica, cómo va el desarrollo de fuentes de energía, cómo va la investigación, cómo va todo, con menos universidades, con menos carreras, con menos todo, con menos pero sin comunismo. Mira esto. Nos vamos a Uganda, donde el gobierno ha invertido 50 millones de dólares en una fábrica estatal de coches eléctricos. La empresa Kira Motors nació como un proyecto estudiantil y 10 años después empieza su producción comercial con algunos diseños realmente innovadores. El primer bus eléctrico de Uganda, la arquitecta Thatcher Mpanga diseñó este vehículo con capacidad para 49 pasajeros como medio de transporte urbano. Sus baterías le dan al Kayola una autonomía de hasta 300 kilómetros, es decir, el recorrido promedio de todo un día. Ya no podemos permitirnos esperar más tiempo y ponernos a producir cuando todos los demás estén ya fabricando autos eléctricos. Tenemos que empezar ahora, para cuando el mundo entero maneje autos eléctricos, estar al mismo nivel. Uganda ha invertido más de 50 millones de dólares en esta fábrica de la empresa estatal Kira Motors, ubicada al este de la capital, Kampala, para producir vehículos eléctricos en serie. También autobuses solares, cuyas baterías se van recargando al mismo tiempo que circula. Una de las ventajas que tenemos como nación es que Uganda se sitúa en la línea del Ecuador. Aquí recibimos 8 horas de luz al día durante todo el año. Los investigadores tratan de determinar si la tecnología que aplicamos es la más adecuada y están estudiando cómo mejorar la eficiencia en esta área. Más del 70% de los autos de Uganda son importaciones de segunda mano considerados altamente contaminantes. Ahora la automotriz ugandesa está evaluando un vehículo híbrido para uso privado. La arquitecta Mpanga quiere conducir su país a un futuro más limpio. Me encantaría que para 2025 tengamos en las calles autos eléctricos que nos permitan reducir la contaminación medioambiental ocasionada por los autos con motor de combustión interna. Disponemos de la tecnología para cambiar el rumbo de Uganda y de África. Uganda se ha puesto la meta de producir 1.000 vehículos eléctricos al año. Sin embargo, los expertos advierten de la necesidad de crear también una infraestructura para poder cargarlos. Si tú supieras que esto a mí me da un dolor. A ver cómo te explico. Me da una mezcla de emociones. Por un lado, de alegría. Alegría de ver cómo África, continente más sufrido de la humanidad probablemente, pero también uno de los continentes, el continente más rico, natural, con diamantes, con petróleo, con recursos maderables, con tantas cosas, que lo único que le faltaba a África era educación, cultura, combatir la corrupción y tener estados modernos, funcionales. Por eso me gusta mucho. No solamente esto, he estado mirando, por ejemplo, en Kenia,
el desarrollo de las universidades. Ya hay varias universidades africanas dentro de las mejores del mundo, ofreciendo decenas de miles de becas para toda África, que están financiadas por varios proyectos internacionales y por personas privadas en el mundo entero, especialmente en los Estados Unidos. Y son cosas que no están en las noticias, ni están en Al Filo, ni están en la mesa redonda, ni en ningún lado. Y usted no se entera. Pero le voy a decir algo, y esta es la parte que me da tristeza, cubano que me ves, especialmente dentro de Cuba. ¿Tú ves cómo está Cuba hoy? Si los comunistas siguen el poder en Cuba, los memes esos que usted ve de los indios cubanos con piedra, con cosas, con tal, no van a ser memes. Serán, y ya son en varios lugares, fotografías reales. No siga usted pensando que el mundo está detenido como está detenido Cuba. El mundo no está detenido. África no está detenida. América Latina no está detenida. Aquella imagen que nos quedó y que hay dirigentes comunistas que te dicen, yo estuve en África en el 72. No, la África del 72 no es el África del 2022. Tengo amigos ingenieros que están trabajando en ciudades africanas y me dicen, Eliezer, gano igual que en Estados Unidos. Y aquí lo que estamos tirando de fibra óptica, tú no te puedes imaginar. Las oficinas, las empresas, aquí hay más espacio, vale menos el acre de tierra. Estamos construyendo muchísima infraestructura. Aparte hay una cantidad de mano de obra que en la medida en que se va desarrollando, mira los memes de Cuba dentro de 5 años. Una fiesta popular, un carnaval en Cuba. Parque Central de La Habana. Pero todo esto, que hoy se dice como un juego, por supuesto, viendo los desastres de Cuba, lo que te quiero decir es que el mundo está avanzando en todas las áreas, en todas las zonas, en todos los países, que dentro de 5 o 10 años, tú dices, bueno, no, Haití, Burundi, qué sé yo, eso van a ser potencias al lado de Cuba. Y pensar que Cuba ha llegado ahí, viene de ser Cuba, con todos sus defectos, pero con grandes virtudes, uno de los países más modernos y avanzados del mundo. Cómo los comunistas en 6 décadas han destimbalado el país moral, humana, familiarmente. En tecnología ni se diga, en desarrollo, en infraestructura, en educación, en salud, en todo. Es increíble los fenómenos que se dan en Cuba, señores. Que Cuba no. La dictadura en Cuba gana millones de dólares de tener asesores en países que se están desarrollando. Y esos asesores van de Cuba para allá. Y Cuba todos los días se está atrasando más. Claro, porque la diferencia está en que es cierto que en Cuba hay capital humano. Es cierto que en Cuba hay gente preparada en muchas cosas, pero carecemos de un sistema. Esa ingeniera que se graduó en África y que está trabajando por el desarrollo de su país, es una ingeniera que tiene una oficina privada, una empresa privada de desarrollo y que aplicaron un grant del gobierno, que es así como debe funcionar. Pero el gobierno lo que hace es administrar el dinero público. El gobierno no le puede decir a ella que no. Cuando los representantes populares en el Parlamento aprueban 100 millones de dólares para proyectos de tecnología y ella aplica, califica y se lo dan. En Cuba le otorgamos al gobierno una identidad de persona. Eso es un desastre, es un error completo. Las personas que sirven en el gobierno deben cambiar constantemente. En Cuba se entiende que el gobierno es Canel, el gobierno es Raúl. No, el gobierno es una institución creada por el pueblo, fiscalizada por el pueblo, puesta por el pueblo para que administre, organice, lidere, cree oportunidades, represente al pueblo.
El gobierno no es algo ajeno, diferente al pueblo. Es pueblo electo, menos en Cuba. Entonces, fíjate que ella dice, me dieron 50 millones de dólares para desarrollar la fábrica que yo dije que la iba a hacer. Si no me la daba el gobierno, le voy a pedir el dinero a Francia. Si no, se lo voy a pedir a Estados Unidos. Si no, lo voy a pedir a los ugandeses que pongan aquí $1 cada uno para hacer mi guagua. Pero bueno, el gobierno se lo dio. Pero ella no dice el nombre del presidente. No dice el nombre del primer ministro. No dice el nombre de un diputado. No dice, porque no es con nombre la cosa. Cuando afirmamos que en Cuba no hay institucionalidad, es porque las personas que venimos de 63 años de dictadura disolvemos los conceptos. Y cuando tú hablas de gobierno en Cuba, siempre hablamos de Fidel. Un señor vestido de verde con una barba es en realidad el parlamento, es el que legisla, es el que pone, es el que quita, es el que dice, es el que inaugura, es el que hace todo. Y las instituciones en Cuba no son más que formalidades para parecernos al mundo y decir al mundo, cuando se asome para Cuba, ve un parlamento, ve un edificio, ve una administración central del Estado, dice, bueno, más o menos lo mismo que veo en Francia. Sí, pero el problema es que en Francia todo eso de verdad funciona. O sea, en Francia es de verdad el Parlamento. En Francia los diputados no están fingiendo. Están de verdad diciendo lo que creen. En Francia las elecciones no son fingidas, son elecciones de verdad para elegir a la gente. Ese es el problema. Tenemos una república fingida en Cuba. Lo que realmente hay en Cuba es un grupo de personas en el poder que dicen, a ver, mira, son los mismos siempre. Tú vas a estar ahora al frente de la Asamblea Nacional. Lazo, que ha estado al frente de todo, del partido entre el provincia, es una tarea. La tarea tuya ahora estás al frente de esto. Ahora el otro, ahora el espía va a estar electo, ahora el otro va a ser el... Pero eso es ahora Raúl Castro repartiendo cargos y personalidad. ¿Tú te das cuenta por qué yo le decía el otro día a la gente el toque? Que me pasa a veces con el toque como con Alpizar también. Que lo debatimos. Alpizar es mi socio. Y que yo creo que los profesionales padecemos de cierto telescopio profesional. Que, por ejemplo, tú me hablas a mí del desarrollo de Cuba y yo te empiezo a decir, porque el problema es que la programación en Python y en C++ y en tecnología.net. Y entonces yo te quiero explicar a Cuba desde la informática. Pero le preguntas a un abogado y te viene a explicar el artículo 45 de la Constitución y de ahí hay que partir. Eso es lo primero. Y te preguntas a un economista y te dice, no, porque el tema es que la economía y te empieza a explicar. Y los países no se conforman de una profesión. En los países tienen que haber una cantidad de cuestiones objetivas y subjetivas para que haya felicidad, armonía, desarrollo, que es tremendo. Y el componente más grande de todo es la libertad. La institucionalidad democrática, el Estado de Derecho para todos, porque sin eso ni el informático, ni el abogado, ni la Constitución, ni el artículo, ni el disco duro, ni el programador, ninguno vamos a hacer ni cuero. Y te digo sinceramente porque me han invitado. Yo tengo amigos que trabajan en las Naciones Unidas y que hoy están en África. Los tengo aquí en el WhatsApp, las fotos, los videos que me mandan. Y ya a veces no sé si los videos son de África o son de París o de Nueva York. Yo no te digo que África entera esté, wow, no. De hecho, para que usted entienda, cuando en el mundo andan en carros voladores y en todo eso, hay tribus africanas que van a seguir siendo la misma tribu de hace 20.000 millones de años, porque existe la intención tanto de la tribu como de los estados y las naciones africanas de preservar esa cultura, esos parques nacionales. Coño, no me confunda. No, porque la gente anda descalza en África. No, hay personas que andarán descalzo en África toda la vida y sus ancestros y sus superancestros porque es así como quieren vivir. En el medio de eso y de los rascacielos hay de todo. Hay pobreza, hay corrupción, hay guerra, hay pandillas, hay guerrillas, hay de todo. Pero también en ese mismo continente hay cada vez más focos de desarrollo,
de civilización. ¿Qué ciudad es esta? Mira, Ciudad del Cabo. Vaya, para ponerte un ejemplo aquí, en vivo. ¿Se lo buscaste ahora mismo? Oye, un aplauso ahí para... Mira, ahí está. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. ¿Y tú crees que tú puedes tener una ciudad así? Tú ves algún edificio derrumbándose, cayéndose, pelado, despintado. Para tener una ciudad y una bahía y una cosa así, ¿tú crees que ahí la gente va por la libreta a coger un pedacito de pan? No. Ahí están los Walmart, los Home Depot, los esto, los otros, los mercados abastecidos con todo. Quiere decir que al final, ¿qué es el desarrollo? Es replicar un modelo exitoso que no tiene que ser, los modelos son bases. Luego toman diferentes formas. Miren, los mercados en Suecia no son iguales a los mercados en Estados Unidos, pero tienen puntos en común, hay de todo. Pero en Suecia tienen otra forma, otros colores, el techo no es tan alto, lo hacen con varias entradas, lo hacen... Mire, los suecos no están copiando a los americanos, están copiando una aspiración de los seres humanos en Estados Unidos y en Suecia, que es tener alimentos y productos a su alcance. Cuando los comunistas dicen, porque nos quieren aplicar a la democracia norteamericana, no. Nadie quiere aplicarle a Cuba la democracia norteamericana. Lo que queremos es que en Cuba haya democracia. Democracia. ¿Por qué? Porque la democracia es el poder de la gente, de cambiar a los dirigentes, de postularse, de pertenecer al partido que quieran, de ver la televisión que quieran, de leer los libros que quieran, de filmar la película que quieran. Esa es la democracia. Ni queriendo copiarla, vamos a tener una democracia igual a la americana por una sencilla razón. No somos americanos. Y todo en una nación, en un país, toma una forma. Recuerda que lo que nos rodea, nuestro mundo material, es un reflejo de nuestro mundo mental y espiritual. Cada nación tiene una mentalidad y una espiritualidad diferente. Por eso es que a lo mejor usted va a Somalia y tú dices, voy al mercado en Somalia. Oye, y en el mercado en Somalia hay paredes de bambú, hay música de sonajeros así, se come en el suelo. Y tú dices, coño, pero mira, es un país capitalista, es un país democrático, pero son somalíes. Tienen otra cultura, otra tradición, otras cuestiones, pero lo que sí está claro es que en París, en Costa Rica, en Perú, en Canadá o en Chile, la gente quiere comer, quiere vestirse, quiere tener algún día la familia su propio vehículo, quiere expresarse, quiere participar. ¿Dónde es esto? Mira, esto es un mercado, un purguero se llama. No, un purguero. Ok, ahí está. Mira. Eso es para que tú entiendas cómo es la cuestión. Esto es, por ejemplo, algo de lo que yo he visto en América Latina y en algunos lugares que tú dices, qué pobre es la gente. Porque tú ves la infraestructura, ¿no? ¿Qué es lo que hay allí? Palos y cartones y nylon, y tú ves todo eso, ¿no? Mira cómo está la carne ahí. A mí me pasó en Perú, que yo iba a los cerros de Perú y veía, y tú ves una infraestructura deficiente y qué sé yo, óyeme, y los televisores de pantalla plana dentro de los ranchos aquellos eran de un lado a otro, todo el mundo con celulares, todo el mundo con internet, cuando en Cuba eso no existía. Entonces la cuestión es la siguiente, no hay un tipo de desarrollo, va tomando la forma de cómo se ha vivido siempre en esos pueblos y va para arriba y va para arriba. Ahora, el que quiere vivir de una manera, vive de una manera, pero mucha de la gente, ahora tú pones otro barrio en Somalia y es un downtown como de Miami. Porque es que hay de todo, hay opciones y se puede, hay movilidad social. Se puede salir del seno caído de una familia humilde. Óigame, y usted, coger un curso, una carrera, un oficio, aprender por internet, por el celular, unas cosas, oye, poder vivir una vida como la que tú quieres. ¿Eso quiere decir que no hay problemas en el mundo? No. El mundo está lleno de problemas. Pero yo creo que la mayor oportunidad de resolver esos problemas está en la libertad, en el Estado de Derecho, en una constitución que respalde a todos
con todos y para el bien de todos. Y esa es la democracia que nosotros estamos promoviendo para Cuba. Nadie te está prometiendo el paraíso, pero no tenemos que estar condenados a vivir en el infierno la vida entera. Vaya, entre el infierno y el paraíso, los cubanos viviremos en algún lugar entre una cosa y la otra. No llegaremos al paraíso, pero no podemos quedarnos confortablemente a esperar la muerte en el infierno. Vamos a avanzar. África no se está quedando en el infierno. África está cambiando. Busquen en los años 50 ciudades en América Latina, Medellín. Buscan Medellín, año 1959, para que tú veas lo que es un barrio. Ahí cualquiera. Busca Medellín 2022. Para que tú entiendas lo que yo te estoy explicando. Y como el mundo no está parado, no está detenido. Ahora, haz al revés. Pon La Habana 1959 y te va a aparecer, vaya, todo lo que vas a ver en 1959 hoy son aspiraciones para un futuro. Tapar los baches en la calle 23. Una aspiración futura. No habían baches en el 59 en la calle 23. Tapar los huecos de la acera de la calle Obispo. Es una aspiración futura. No lo pueden hacer, llevan 60 años en eso. En el 59 no había huecos en la acera en la calle Obispo. ¿Te das cuenta? Todo el mundo va para adelante. Y nosotros hemos ido 60 años para atrás.